Ahí está. Ok. Bien, jóvenes señoritas, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que nos corresponde en esta oportunidad corresponde al tema de la oferta agregada y la demanda agregada, ¿no? Que es un modelito macroeconómico que nos va a permitir conocer cómo los factores tanto exógenos, es decir, ajenos a la economía, como los factores endógenos, como por ejemplo podría ser una política monetaria, una política fiscal, repercuten o influyen en el comportamiento de las economías como eventos a nivel de las repercusiones que podrían generarse dentro de un país, ¿no? Por ejemplo, cuando se implementa una determinada política monetaria por el Banco Central de Reserva, esta va a tener repercusiones en la economía, ya sea enfriando la economía o ya sea dinamizando la economía, ¿no? Una determinada política fiscal también va a tener repercusiones en la economía, ya sea contrayendo la economía o expandiendo la economía. Pero también una guerra, por ejemplo, que es ajena al país, por ejemplo, la guerra del Medio Oriente, Israel, Estados Unidos e Irán, tiene repercusiones en la economía. ¿A través de qué? De manera indirecta a través de los costos de las materias primas, que en este caso es el petróleo. Es decir, los distintos eventos que se generan en, en el entorno económico van a repercutir en la economía. Las economías no son una isla, no son, están blindados frente a situaciones o eventos exógenos. No existe esa realidad, ese contexto actualmente, ¿no? Las economías están supeditadas a los eventos que podrían darse en cualquier momento. Una pandemia, por más que hagamos malabares, cerremos nuestras fronteras, prohibamos el ingreso de personas, de materias, siempre en algún momento va a filtrarse a nuestra realidad, nuestro entorno uh, socioeconómico, ¿no? Es decir, tarde o temprano nos va a llegar ese evento, ya sea de salud, ya sea un evento económico, un evento de incremento de los precios de las materias primas, una situación de subida de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, va a repercutir también de una otra manera en la economía peruana. Es decir, todo eso lo vamos a ver resumido ahora en el tema que vamos a desarrollar, que se conoce como la oferta y la demanda agregada. Porque este modelito de la oferta y la demanda agregada nos va a permitir ver de manera bastante simple, sencilla y sucinta qué es lo que puede suceder en una economía. ¿Correcto? Una situación de evento político, de igual manera. Entonces, para ello, eh, vamos a ver si estamos eh, listos para empezar. Voy a mostrar el tema que nos compete, como les decía, la demanda agregada y la oferta agregada. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Es decir, el propósito que vamos a desarrollar, de qué manera la curva de demanda agregada ilustra la relación entre el nivel agregado de precios y la cantidad de outputs agregados, es decir, demandado por el conjunto de la economía, ¿no? Como la curva de oferta agregada va a ilustrar la relación entre el nivel agregado de precios y la cantidad de producción agregada o ofertada en el conjunto de la economía. ¿Por qué la oferta agregada es distinto en el corto como en el largo plazo? Es decir, vamos a observar que hay dos tipos de oferta agregada, ¿no? Uno que tiene una característica en el corto plazo y otro que tiene una característica en el largo plazo. Vamos a ver cómo usamos este modelito para analizar lo que le comentaba en esta primera parte, ¿no?, de la clase. Es decir,
las distintas fluctuaciones económicas que podrían darse tanto de manera interna como a nivel mundial, ¿no? Las guerras, las pandemias. En el caso interno, las repercusiones de política que podrían darse en el interior del país, los resultados de las elecciones, las decisiones de en materia gubernamental que podrían tomar los gobiernos, que podrían repercutir también en las economías y así por el estilo. Las señales que damos nosotros como país al resto del mundo, para los inversionistas sobre todo, ¿no? Y finalmente, la última parte, cómo las políticas monetarias y las políticas fiscales buscan estabilizar la economía y a través de este modelito vamos a observar nosotros qué entendemos por estabilizar una economía, ¿no? Este modelito nos va a reflejar esa estabilización de la economía, ¿correcto? Entonces, estos temas son los que vamos a desarrollar el día de hoy, pero para ello, ya ustedes saben que la semana última, la pasada, hemos visto nosotros lo que era el empleo y la política fiscal, ¿no? Y cómo estos tenían una relación muy estrecha, ¿no? A mayor empleo, ¿qué pasa con el PBI real? Se incrementa, ¿no? Es decir, hay una relación eh, directa, ¿no? Es decir, el desempleo disminuye a mayor Producto Bruto Interno. Y si el PBI cae, ¿qué pasará con el desempleo? Si el PBI cae, el desempleo se va a... ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Baja o sube? Si hay un Sube. mayor PBI. Sube, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Miren, hay una relación inversa entre el PBI y el desempleo. Y para revertir esa situación de disminución del PBI, ¿qué tenía que hacer el gobierno? Implementar una política fiscal expansiva, ¿no? Tal es así que la semana pasada, un poquito para redondear, vimos un pequeño ejercicio donde podíamos ver, a ver, quiero compartir esa, ese ejercicio. Ahí está. Desarrollamos en esta un conjunto de ejercicios, ¿no? Si un poquito recordamos nosotros, y recuerden ustedes, desarrollamos el ejercicio del rectángulo naranja, ¿no? Hallamos un PBI inicial que era de 78,5, un PBI de equilibrio, y luego asumimos que la economía eh, puede tomar decisiones, en este caso el gobierno, incrementando el gasto, ¿correcto? ¿Y a cuánto había incrementado el gasto, habíamos dicho? Si recordamos, a 7, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto era el gasto? 5. Luego subió el gasto a 7. Pero también los impuestos inicialmente eran 6 y luego lo bajó a cuánto los impuestos? A 4. ¿Y qué pasó en esta economía? Ya trabajando con los nuevos datos, en este caso eh, de los impuestos, ahora los impuestos bajaban a 4 y los gastos subían a cuánto? En este caso subían a 7, ¿correcto? Y como los gastos son mayores y los impuestos son menores, aquí estábamos hablando de qué? De una política
fiscal, ¿de qué tipo? ¿Contractiva o expansiva? ¿Qué dicen ustedes? Expansiva, ¿no? Profesor, pero ¿por qué expansiva? Esa era de repente la interrogante, ¿no? ¿Por qué llamarlo expansiva? Porque estas dos herramientas, que es el gasto y los impuestos, justamente si el gasto sube y los impuestos bajan, era el uso de estas dos herramientas para implementar una política fiscal justamente expansiva. ¿Por qué? Porque posiblemente el PBI real de esta economía era muy escasa, muy estrecha, muy exigua, por lo tanto se necesitaba, ¿qué cosa? Incrementar el PBI, ¿correcto? Incrementar el PBI. Al subir el PBI, ¿qué pasaba con el desempleo? El desempleo tenía que disminuir, es decir, salir de una, en este caso, de una recesión económica, ¿correcto? De una recesión económica. ¿Estamos? Entonces, si nosotros revisamos estos apuntes, vamos a observar que este ejercicio del rectángulo naranja me demuestra justamente la implementación de una política fiscal expansiva, ¿no? Y tengo ahí otro ejercicio, el número 2, que también me habla de la implementación de una política fiscal. A ver, veamos qué tipo. Estamos recordando, ¿qué tipo sería esta? Por ejemplo, me dice se tiene una economía cerrada donde la inversión es 1000, ahí está, miren, la inversión es 1000. Es como si me daría esta pregunta de acá, ¿no? Inversión 10 de la primera, ¿correcto? Me está diciendo la inversión es 1000, ¿correcto? Ahí está. Luego me dice que se piensa incrementar en 500 posteriormente, pero inicialmente es 1000. Sabiendo que el consumo autónomo, cuando me habla de consumo autónomo a mí, jóvenes, acá consumo autónomo en el segundo ejercicio número 2, me dice que es de 650. Aquí en el primer ejercicio, ¿cuál es el consumo autónomo? A ver si nos hemos entendido. En el primer ejercicio, ¿cuál es el consumo autónomo? ¿Cuál es? O no me dan ese dato en el ejercicio 1. Eso ya deberían ser de memoria. ¿El consumo autónomo cuál es? En el 1. En el 2 sí me dice que el consumo autónomo agregado es de 620 o 650. ¿Cuál es el consumo autónomo agregado en el primer ejercicio? ¿Cuánto es? No se olviden, es 20. Ese es el consumo autónomo agregado en el 1. Continuamos. Y hay una propensión marginal a consumir de 0,5. Este 0,5. En el ejercicio 1, ¿cuál es la propensión marginal a consumir? ¿Cuál es el valor? Nadie es. Ya deberían de saber, ¿eh? ¿Cuánto es? 0,6. 6. No se olviden. Y la pregunta es, ¿cuánto es el multiplicador y el nuevo PBI real? En el primer ejercicio hallamos el multiplicador, ¿recuerdan? ¿Cuánto me salió el multiplicador en el primer ejercicio? Ahí está. Es este de acá. ¿Cuánto me salió en el primer ejercicio? 2,5. Profesor, ¿y dónde me sale ese 2,5? De la formulita que ustedes ya conocen y que simplemente reemplazamos. Y aquí está. 1 dividido entre 1 menos 0,6. ¿Correcto? Entonces,
El ejercicio 1 y el 2 son similares, con la diferencia de que en el 1 me da el sector privado, que es el consumo y la inversión, ¿correcto? Y el sector público, que me dice que es gasto 5, impuesto 6. En el 2 ya no me da esta desagregación, ¿no?, entre privado y público, sino me dice de frente los datos. Por lo tanto, a ver, ayúdenme a resolver el ejercicio número 2. Me dice que la inversión, ¿cuánto es? No vaya a venir una pregunta en el examen similar a la que estamos. A 1000. 1000 nuevos soles. Ya, correcto. Vamos a... Entonces aquí la inversión es 1000 soles. O 1000 millones de soles, ¿no? ¿Correcto? Estamos ahí. Y se piensa incrementar en 500 posteriormente. Eso todavía lo dejamos ahí. Sabiendo que el consumo autónomo es de 650. Entonces, esto debe tener una función consumo más o menos así. 650, ¿correcto? ¿Más qué? 650 más, 0.5. correcto, 0,5. Y esta, no se olviden, debe estar multiplicado por, en este caso, el ingreso disponible, ¿no? Por el ingreso disponible. Ahí está. Eso es lo que me está diciendo. Luego me indica que hay una propensión marginal de 0,5 ya. Se pide saber cuánto es el multiplicador y el PBI real. Es decir, ¿qué es lo que me ha dado este ejercicio? Me ha dado solamente ¿qué cosa? El sector. ¿Qué sector me ha dado? El sector privado, ¿no? Porque me habla de gasto público, me habla de impuestos, no No. veo por ningún lado. ¿Correcto? Entonces, sector público no me da datos. Por ende, Cero. con esta información me pide cuánto es el multiplicador y el PBI. Para hallar el PBI, no se olviden de la formulita que hemos derivado del equilibrio del mercado de bienes. Y este era 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿no? Todo esto multiplicado ¿por qué era, jóvenes, esa multiplicación? Tenemos acá la formulita. Por C más I. La formulita que quiero mostrarles, que lo desarrollamos la clase anterior, y si no la tenemos, la podemos derivar nuevamente, ¿no? Parece que no la tengo a la mano en este momento, pero como le digo, esta formulita se puede derivar fácilmente de, a ver, vamos a ver acá. Si es que ustedes no recuerdan la fórmula, no se olviden que esta se puede derivar fácilmente del PBI es igual a consumo más inversión más gasto, ¿correcto? ¿Qué hacemos acá? Sabemos que el consumo agregado, ¿a qué es igual?
Esto es el consumo autónomo. Estoy poniendo la función consumo más la propensión marginal a consumir multiplicado por ¿qué era? Por ingreso disponible. Pero ingreso disponible era impuesto, era renta o PBI menos impuesto, ¿no? No se olviden de eso. Repasen el capítulo que desarrollamos el mercado de bienes para que ustedes tengan conocimiento de dónde se origina, ¿no? El ingreso disponible. Esto era igual a qué? Más inversión, más gasto. Continuamos acá. PBI es igual al consumo autónomo más distribuimos propensión marginal multiplicado por Y menos propensión marginal multiplicado por impuesto, ¿no? ¿Correcto? Más inversión, más gasto. El Y lo llevamos al lado izquierdo, menos propensión por Y es igual a consumo autónomo menos propensión multiplicado por impuesto más inversión más gasto, ¿no? Ahí está. Factorizo Y esto va a ser A1 menos propensión es igual a consumo autónomo menos propensión por impuesto más inversión más gasto. ¿Correcto? Entonces estamos ahí. Vamos a borrar esta partecita de acá para que nos dé más espacio. Continuamos acá, entonces acá despejamos Y. Despejamos Y y esto sería igual a 1 dividido entre 1 menos la propensión. Todo esto multiplicado por consumo autónomo menos propensión multiplicado por impuesto más inversión más gasto. Esto sería la formulita del PBI de equilibrio, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos en esta formulita lo que me está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál es el multiplicador?
Ya sabemos que el multiplicador, lo acabamos de ver hace un momento, ¿cuál es? El multiplicador habíamos dicho que es igual a 1 dividido entre 1 menos la propensión marginal. Este es el multiplicador. Entonces, ¿qué hago aquí? Si me está pidiendo el examen, ese dato, reemplazo. Pero ayúdenme, sería 1 dividido entre 1 menos, ¿cuál es la propensión? Ya lo dijo su compañera, 0,5, ¿no? ¿Y cuánto me sale esto? 2. Entonces, la respuesta va a ser, si es que me está pidiendo cuánto es el valor del multiplicador, esa es la respuesta, 2. Pero solo no queda en el multiplicador la pregunta. Aparte del multiplicador me dice cuánto es el PBI real, ¿no? Entonces el PBI real me va a salir de esta formulita de acá, reemplazo. ¿Aquí cuánto es? Voy a ir el PBI. Va a ser aquí ya sé que es 2, ¿no? ¿Para qué lo voy a reemplazar? O para que no se me olviden, lo voy a poner lo voy a poner 1 dividido entre 1 menos la propensión. Estoy reemplazando para que no se me confunda. Acá sí le voy a poner, ¿cuánto es el consumo autónomo? Eso sí me da. Ya les dije, ¿no? 650 menos propensión, ¿cuánto es? 0,5. Pregunta, ¿hay impuestos aquí? 0. Correcto. Continuamos, más inversión. Inversión sí hay. ¿Cuánto era? 1000. ¿Hay gasto? No hay. 0. Correcto. ¿Cuánto me sale el PBI? Ya sé que la primera es 2. Y luego me sale que 1650 por 1650. ¿Cuánto me sale eso? ¿Su calculadora? $3.300. 3300. Esto es la respuesta. Entonces, si en el examen me vienen esas preguntas o una pregunta similar, ya sé cuál es el procedimiento. ¿Correcto, jóvenes? Señoritas, por favor, repasen porque la evaluación final es de un seguimiento permanente a través del aula virtual. El examen está supervisado, jóvenes, ¿eh? No vayan a decir, no, yo esto lo saco con la inteligencia artificial. Les comento, han habido Profesor, estudiantes que se han jalado por utilizar la inteligencia artificial y les demuestran contundentemente que han utilizado y el examen les anula. ¿Examen anulado cuánto es? 0. Cero. Profesor, ¿esa es como las anteriores, que es evaluada con la cámara prendida y el micrófono y todo? Así es. profesor, Sí. ahí en el ejercicio no es 1500, es de 1000. A ver, a ver, no, un momentito. Ahorita hemos hallado con 1000. De ahí está partiendo. ¿Correcto? De ahí está partiendo el ejercicio. Claro, ¿Estamos? falta. Sin embargo, tiene razón Henry, porque acá me dice, ¿qué me dice el examen o la pregunta? Me dice, y se piensa incrementar en 500 la inversión. Es decir,
ahora hay que hallar el nuevo PBI, pero con el incremento de la inversión. ¿En cuánto? 500. En 500. En todo caso, ya no va a ser 1000 ahora. 1500. Ahora va a ser 1500. Profesor, pero la primera respuesta es válida. No. Sí, es válida en el sentido de que es mi punto de partida, ¿correcto? Pero nos vamos a la pregunta. La economía, la inversión inicialmente es 1000, ¿correcto? Y hay ella el valor del PBI con una inversión de 1000. Sin embargo, esta se piensa incrementar en 500. Entonces, la respuesta que me están pidiendo a mí es con el incremento de 500. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Trabajar con el incremento de 500. Por lo tanto, aquí, el PBI que voy a hallar ahora, que sería aquí 2, ya saben ustedes por qué 2 es el multiplicador, y acá va a ser el 650. ¿Sigue o no sigue? Sí, normal, es el autónomo. Y acá ya no va a ser 1000, sino ¿cuánto va a ser? 1500, ¿no? ¿Por qué? Porque me está diciendo que la inversión se incrementa en 1500. Por lo tanto, ahora ¿cuánto va a ser el resultado del PBI? Va a ser igual a 2 multiplicado por 2150. 150. 4300. Por lo tanto, el PBI va a ser de 4300 meses, ¿no? Sí. Ahí está. Esto es lo que va a estar en la respuesta en el examen, si es que viene una pregunta similar. Porque ya les está diciendo de antemano en la pregunta que posteriormente se incrementa la inversión en 500 más. ¿Correcto? Entonces la economía parte por un PBI de 3.300 y termina por un incremento de la inversión en 500 más en 4.300. Entonces la respuesta que va a estar en el examen, o debería estar, es esta, ¿no? Con el incremento de 500 en la inversión. ¿Que va a ser de cuánto? De 4.300. Y efectivamente, ¿no? El PBI se incrementa porque hay un incremento de la inversión. Es lo lógico, ¿no? Lo ilógico sería que baje el PBI. No tiene sentido, no tendría sentido en todo caso. Por lo tanto, inicialmente, por acá tenemos el PBI y por acá tenemos el nivel de precio. Y este modelito que les estoy escribiendo en la pizarra es el modelo de la oferta agregada, demanda agregada, que justamente vamos a ver el día de hoy, ¿no? Profesor, ¿y cómo se explica? Ahí está la demanda agregada y por acá está la oferta agregada. Inicialmente hallamos un equilibrio, ¿recuerdan ustedes? Le vamos a llamar la demanda agregada 0. Ahí está la demanda agregada 0. ¿Cuánto era el equilibrio en esta demanda agregada 0? ¿Cuánto era el equilibrio? Pasamos los datos de acá. ¿Cuánto era el primer PDI? 3.300, ¿no? 3.300
a un nivel de precios inicial y luego, producto de la inversión, cuando hay mayor inversión, esta se incrementó ¿en cuánto? En 4.300. También a qué? A un nivel de precios 1, ¿correcto? Entonces, el equilibrio inicial, luego alcanzamos el equilibrio final 1. ¿Qué ha pasado? Se ha expandido la demanda agregada. ¿Por qué se expande la demanda agregada? Eso lo vamos a explicar ahora, el tema que vamos a ver el día de hoy. Por un efecto de mayor poder adquisitivo de los agentes económicos como las familias, las empresas, el Estado mismo y el comercio internacional, que permite que haya mayor, ¿qué cosa? Mayor consumo. Cuando hay mayor inversión es porque una familia está mejorando su negocio, una empresa está ampliando sus instalaciones, el gobierno está gastando más porque tiene capacidad para implementar un conjunto de políticas sociales y se está exportando más bienes al exterior, ¿no? Por ende, la demanda agregada se amplía y el PBI se incrementa de 3.300 a 4.300. Estamos viendo aquí en el ejemplito, justamente, de manera numérica, ese resultado, ¿no? Hay un incremento del PBI. ¿Y por producto de qué? De un incremento de la demanda agregada. ¿Correcto? Entonces, esto podría, si nos habla de inversión, podríamos decir que es producto de una política fiscal o política monetaria. Más se parece a una política monetaria, ¿por qué? Porque nos habla de inversión, ¿no? Ustedes han visto que las inversiones se incrementan, ¿por qué? Cuando el tipo de interés baja. Si el tipo de interés baja, la inversión se incrementa. Si hay mayor inversión, hay mayor demanda agregada en el conjunto de la economía. Por lo tanto, esto podría representarme una política monetaria expansiva, ¿no? Eso es lo que me estaría reflejando este grafiquito que lo he sacado del ejercicio que acabamos de desarrollar, de la que acabamos de ver. Entonces, si nos centramos ya para entrarnos al tema, quiero concluir con un conjunto de conceptos que hemos desarrollado en la clase anterior con respecto a desempleo y política fiscal. A ver, jóvenes, quiero que ingresen a este link y código para desarrollar unas preguntitas de corte de tipo cuestionario, que ustedes saben que no es para nota, sino es para conocer un poquito los conocimientos que venimos de una otra manera reforzando. A ver, entre en ese código. El código es joinmequiz.com y luego entran al código 563688. Con su celular o su tablet, computadora, si tienen a la mano. A ver, ingresen para dar inicio a unas preguntitas del tema desempleo y política fiscal, un poquito reforzando lo que hemos visto la semana pasada. A ver, vamos a adentrarnos
a ese quiz. A ver, voy a compartir. A ver, ya están entrando sus compañeros. A ver, están entrando. Vamos a... Listo, vamos a dar inicio. A ver, están desarrollando ya sus compañeros. Entren. Desarrollen. Estamos. Ahí está.
El profesor está hablando porque no se lo escucha. Ok, ahora parece que sí se me escucha. Y ahora Sí sí. estamos, ¿no? Correcto. Entonces, estamos aquí en el gráfico, como le decía, en la horizontal vamos a tener el PBI real, ¿correcto? Y en la vertical va a estar nivel de, el nivel de precio del conjunto de la economía, ¿correcto? El nivel de precio del conjunto de la economía. Ahí está el nivel de precio, ¿correcto? Entonces, aquí va a haber un punto de equilibrio donde va a haber un PBI determinado de equilibrio en un determinado momento en la economía y va a haber un nivel de precio de equilibrio en un determinado momento de la economía. ¿Correcto? En ese nivel. Y eso se conoce como el equilibrio macroeconómico. Pero profesor, ¿y cómo se da este equilibrio macroeconómico? Se da a través de la confluencia, como le decía, de la demanda agregada y de la oferta agregada. La demanda agregada era la de pendiente negativa y la oferta agregada era la de pendiente positiva, la que tenemos ahí en el gráfico. ¿Correcto? Por ejemplo, esta es la demanda agregada. Ahí está. Profesor, ¿y qué depende de la demanda agregada? Depende justamente de qué. Acá está. Del consumo, de la inversión, del gasto público y del comercio internacional. De eso depende la demanda agregada. Profesor, ¿y por qué tiene una pendiente negativa? ¿Por qué? Porque aquí, si es que yo demando menos bienes, por ejemplo, estoy aquí en este punto y demando menos bienes, me voy a este punto nuevo de acá, es porque cuando yo demandaba, por ejemplo, cantidad 1, era porque había un precio de, por decir, de 2. Y ahora, ¿por qué demando menos? ¿Por qué demando menos? Una cantidad 2, que es menos. Porque miren, el precio se ha incrementado. El precio se ha incrementado. Y eso es porque los agentes económicos tienen una racionalidad de que a mayor precio consumo menos. Por ejemplo, un inversionista que pensaba ampliar sus instalaciones, obviamente sus instalaciones van a ser postergadas, esa ampliación porque los precios de los productos, las materias, prima, la mano de obra, se ha incrementado en el mercado. Por lo tanto, los bienes y servicios que se van a producir van a disminuir. ¿Pero producto de qué? Del incremento del precio. Ese por el lado del inversionista y por el lado del consumidor también. Si los precios suben, voy a consumir menos bienes y servicios porque los precios se han incrementado. Y ahí está la relación. ¿Y qué pasa si los precios bajan? A la inversa, ¿no? El PBI se incrementa. El gasto público. Si el Estado eh, gasta menos, es porque la construcción de un puente posiblemente se ha incrementado su precio de los insumos, de la mano de obra calificada, de los ingenieros. Por lo tanto, la inversión ya no se va a realizar. ¿Por qué? Porque los precios se han incrementado. Por lo tanto, la producción en este caso, de infraestructura pública va a disminuir, va a quedar paralizada. ¿Por qué? Porque los precios se han incrementado. Por lo tanto, el PBI también va a sentir esos efectos y va a tener que disminuir el PBI. ¿Correcto? Eso es con respecto a la demanda agregada.
Y en la oferta agregada, ¿qué interviene y qué es lo que repercute en la oferta agregada? En la oferta agregada, estimados estudiantes, va a repercutir también los precios. Es decir, si es que yo soy un empresario que viene produciendo, por ejemplo, 5 zapatos a un precio de, vamos a ver, a un precio de 2, pero ¿qué pasaría si el precio de su zapato de este productor se incrementa en 4? Va a tener la motivación de producir más zapatos, por ejemplo, 10. Entonces, el nivel de oferta o de PBI que se genere en una economía, el nivel de producción, también va a tener una influencia por parte del precio. Cuando el precio es más atractivo, el conjunto de la economía va a producir más bienes y servicios, ¿correcto? Pero si los precios bajan, el conjunto de bienes y servicios de la producción agregada a esa economía también va a disminuir. Es decir, si los precios bajan, la producción también, ¿qué pasa? También disminuye la producción. Y viceversa, ¿no? La producción cae. Entonces, la oferta agregada también depende de los precios, así como la demanda agregada. Pero estamos hablando del conjunto de la economía, no estamos hablando como cuando vivimos en economía 1, no estamos hablando del producto, la papa, por ejemplo, si el precio de la papa sube o baja, no, acá estamos hablando del conjunto de productores del conjunto de la economía, del conjunto de demandantes de toda la economía, ¿correcto? Entonces, cuando hay una confluencia entre la oferta y la demanda, como le decía al inicio, ya estamos hablando del equilibrio en el mercado de bienes y servicios, pero a nivel macro. Y este grafiquito justamente me representa ese equilibrio de la economía, pero en el corto plazo. Profesor, ¿pero por qué en el corto plazo? ¿Por qué? Porque la demanda agregada, estimados estudiantes, y la oferta agregada que vemos en este gráfico, ¿correcto? Que estamos viendo en este gráfico, es ambos del corto plazo. Ambos son del corto plazo. ¿Y cuál es la diferencia con el largo plazo? La diferencia con el largo plazo, estimados estudiantes, es que la oferta agregada de largo plazo es una vertical, tal como estamos viendo en este grafiquito de aquí del lado derecho. Esa es la oferta agregada de largo plazo. Profesor, ¿y qué significa esa vertical? Significa que una economía siempre cuenta con un PBI potencial definido en un determinado momento. ¿Y qué cosa es el PBI potencial? El PBI potencial no es otra cosa que la cantidad de factores y recursos con la que cuenta esa economía en ese momento, en ese periodo. Por ejemplo, ahorita la economía peruana tiene una determinada cantidad de bienes de capital, una determinada cantidad de recursos mano de obra, una determinada cantidad de recursos naturales que viene explotando. ¿Correcto? Es decir, más allá de esa potencialidad no existe para poder dinamizar la economía. ¿Correcto? Por ejemplo, en este punto, esta economía cuenta con, por decir,
Si estamos hablando de este potencial, vamos a asumir que en este potencial tenemos 5 bienes de capital. Tenemos 10 trabajadores, ¿correcto? Y tenemos 1 hectárea de terreno. Ahí está. 1 hectárea de terreno. Entonces, ese es lo máximo que tiene este país. Ese es su potencial. ¿Correcto? 5 bienes de capital, 10 trabajadores y 1 hectárea de terreno. Ese es su PBI potencial. De ahí hacia la derecha ya no puede producir más esta economía. ¿Correcto? Entonces, si es que estoy yo en ese potencial, correcto, tengo 5 bienes de capital, 10 trabajadores y 1 hectárea de terreno, y si la oferta y demanda agregada, correcto, están coincidiendo en este punto, que lo voy a llamar el punto de equilibrio cero, en este punto, ¿qué me estaría representando, jóvenes señoritas, ese punto que estoy dibujando aquí al lado derecho, la E0? ¿Qué me estaría representando? A ver, Una igualdad. ahí está la demanda agregada, ¿correcto? Está la oferta agregada a corto plazo y está la oferta agregada a largo plazo. Y estamos en ese punto E0 en este momento. ¿Qué me estaría representando gráficamente esta representación? Que la demanda agregada es igual a la oferta agregada. Ya hasta ahí estamos de acuerdo, están iguales, ¿correcto? Pero ahí yo le decía que está encima del PBI potencial, es decir, están igualados con el PBI potencial, ¿correcto? Y en ese PBI potencial tengo 5 bienes de capital, tengo 10 trabajadores y tengo 1 hectárea de terreno. Pregunta, ¿en ese punto E0 hay pleno empleo o no hay pleno empleo en la economía? Eso sería la pregunta. ¿Hay pleno empleo o no hay pleno empleo? Si eso fuera una pregunta del examen. Señores, el siguiente gráfico, ¿qué me representa? ¿Pleno empleo o desempleo? ¿Qué responderían ustedes? Esta economía solo cuenta con 5 bienes, 5 tractores, ya para que me entiendan, 10 obreros y 1 hectárea de papa. Eso es todo lo que tiene este país. Estamos simplificando. Eso es todo lo que tiene. Y están en el PBI potencial. En ese gráfico, ¿hay pleno empleo o desempleo? ¿Nadie es? Correcto, Zaida. Es pleno empleo. Porque se está utilizando los 5 tractores, en ese punto, se está utilizando los 10 trabajadores y se está utilizando en esta economía toda la hectárea de terreno que tiene. Por lo tanto, me representa ese gráfico que están viendo ustedes en la pizarrita derecha, es el pleno empleo en una economía. ¿Correcto? El pleno empleo en una economía. En el largo plazo. Es decir, en el largo plazo, las economías buscan alcanzar el pleno empleo. Pero ahora, ¿qué pasaría, jóvenes, si es que, miren, les muestro el siguiente gráfico? La demanda agregada estuviera por acá. Ahora el equilibrio, ¿dónde está? Ahora hay un nuevo equilibrio.
El nuevo equilibrio es esta de aquí, ¿correcto? Y lo voy a llamar equilibrio 1. En este equilibrio 1, ¿ahora qué está pasando? A ver, analicen un poquito. ¿Qué está pasando, jóvenes? En este equilibrio 1, ¿qué está pasando ahora? No se olviden que esto es la demanda agregada, esto es la oferta agregada a corto plazo y esto es la oferta agregada a largo plazo. Ahora, ¿qué está pasando en ese gráfico? ¿Hay pleno empleo o desempleo? Si es que viene una pregunta en el examen. ¿Qué me representa en el modelo de la oferta agregada y demanda agregada el siguiente gráfico? Miriam nos dice desempleo. Correcto, esa es la respuesta. Es un desempleo. Profesor, ¿pero por qué desempleo? ¿Por qué? Porque en este punto del PBI potencial que les decía hace un momento, había un pleno empleo. Se estaba utilizando los 5 tractores, los 10 trabajadores y el terreno que tenemos. Ahora yo les hago una pregunta. En este punto, en este nivel de producción, en ese nivel de producción, hay también, como pueden ver ustedes, una producción, un PBI, pero es mucho menor de lo que teníamos en el potencial. Es decir, si se está utilizando posiblemente ya no los 5 tractores. ¿Cuánto creen ustedes que se estará utilizando en este nivel de PBI de aquí? Que lo voy a llamar el PBI 1. Esto va a ser el PBI 0. ¿Cuántos trabajadores creen que se esté utilizando en PBI 1? ¿Se estará utilizando los 10? Posiblemente 7 trabajadores. ¿Se estarán utilizando los 5 tractores? Posiblemente 2 tractores. ¿Se estará utilizando el total de hectáreas de terrenos que es 1? Posiblemente la mitad de hectáreas de terrenos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, como dice su compañera, Miriam, hay un desempleo en E1. Con el ejemplito que estoy poniendo, a ver, 0, voy a ponerle acá, 0,5 de hectáreas de terreno. ¿Cuánto desempleo hay en Y1? Si nos estamos entendiendo. ¿3 tractores están desempleados o no? ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos trabajadores están desempleados? También Tres. 3 Tres. trabajadores. También están desempleados 3 trabajadores en Y1. ¿Cuántas hectáreas de terreno no se están utilizando? Media hectárea. Media hectárea. Por lo tanto, ¿hay desempleo de factores y recursos productivos? Sí. Y cuando hay desempleo de factores y recursos productivos, normalmente, ¿cómo se conoce eso en una economía? Ya lo hemos visto, lo hemos repetido varias veces. ¿Cómo se estaría llamando este segmento de acá que voy a resaltar? Este segmento de acá. Y1 PBI 0. Este segmento de acá.
¿cómo se estaría llamando este segmento? Eso que estoy resaltando con naranja. Esta partecita de acá. ¿Cómo se llamaría ese segmento? ¿Mm? Y1 PBI 0. Lo tienen ustedes en mente, ¿eh? ¿Cómo se llama? Se llama brecha recesiva. No se olviden de eso. Se llama brecha recesiva. Es decir, esta economía en ese punto está en una recesión. Por eso es que esa parte, ese color naranja que les he resaltado, se llama brecha recesiva. ¿Por qué, profesor? Ya les expliqué por qué. Porque dicen desempleo, ¿no? Hay desempleo. Claro, miren, podría ser un desempleo cíclico, correcto. Por ejemplo, tipo pandemia, ¿no? COVID-19, se nos cae. Nos mandan a nuestra casa, paran las máquinas, y ya no se siembra como debe ser. ¿Se dan cuenta? Un desempleo recesivo. ¿Estamos? Eso es un desempleo recesivo. Docente, ¿eso también se puede deber a una baja de la demanda? Ya, pero ¿por qué bajaría la demanda? Por el COVID-19. Nos mandaron a nuestra casa, cerraron los empleos, el comercio internacional también se restringió, no hubo ni aéreo, ni marítimo, ni terrestre traslado de bienes, los bienes dejaron de producirse y por ende la demanda, porque yo no tengo trabajo, cae. Los empresarios ya no demandan ampliar sus instalaciones porque no invierten. Ven caótica la situación por el tema del COVID-19. Estoy poniendo como ejemplo el COVID, ¿no? Entonces el desempleo se cayó el desempleo. Y si no hay empleo, no hay demanda. Si no hay consumo, la demanda agregada cae. Si los empresarios ven que no hay demanda, ¿invierten o dejan de invertir? Dejan de invertir. Por lo tanto, la demanda cae. ¿Y a qué nos llevó eso? ¿Recuerdan ustedes en el COVID-19? A una recesión económica. Nos ha llevado. Y eso que recién estoy explicando la demanda. Ahora veamos la oferta. La oferta se quedó ahí, ¿ustedes creen, con el COVID-19? Esa oferta agregada marrón que tienen ahí en la pizarra, ¿se quedó ahí? ¿Para dónde creen ustedes que se trasladó la oferta agregada? ¿Se expandió a la derecha o se contrajo a la izquierda? A ver, piensen un poquito. Esa oferta agregada, ¿para dónde creen ustedes que se fue? ¿O se quedó ahí? Estamos hablando del COVID, ya que estamos hablando del COVID. ¿La oferta se vino para la derecha o se contrajo para la izquierda? ¿Qué dicen? ¿Nadie? Se contrajo, si las fábricas cerraron, ¿o no? ¿Para dónde se va? ¿Nadie? Ya dije se contrajo. ¿Para dónde? ¿Derecha, izquierda? Correcto, la izquierda. Es decir, se fue hacia la izquierda. Miren, aparte de que hubo una recesión, ¿qué hemos sentido sinceramente en la economía? ¿Que los precios bajaron o subieron? ¿Nadie? Correcto, miren, subieron, miren, ¿eh? Subieron, miren, acá había un precio, ya había, aquí había un precio cero, ¿ya? En E1, ¿correcto? Pero al contraerse la oferta agregada hacia la izquierda, miren, los precios volvieron a subir a precio uno. ¿Se dan cuenta?
volvieron a subir a un precio 1. ¿Y qué hemos sentido en la economía en COVID? Que efectivamente no había producción, se nos cayó, y encima que los precios subieron. Miren, cómo este modelito me explica lo que ha pasado en el COVID-19. Cayó la producción y encima los precios subieron. Esto se llama estanflación. Este fenómeno se llama, jóvenes señoritas, estanflación. Cuando el PBI cae y los precios suben. Es lo peor que le puede pasar a una economía, la estanflación. Ya no solo estoy hablando de una recesión, estoy hablando de una estanflación. ¿Se dan cuenta? Entonces, para salir de una estanflación, una economía, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Realmente hay que tomar medidas muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, recortar beneficios sociales, despedir trabajadores, flexibilizar la legislación laboral, es decir, un conjunto de medidas para salir de este tipo de problema económico que se conoce como la estanflación. Entonces no se olviden que la estanflación es la inflación más que, para que no se olviden, la estanflación es igual a la inflación más, no se olviden, más la recesión. La inflación, que se conoce como FI, más la recesión es igual a la estanflación. Entonces, si viene una pregunta en el examen, ¿qué se entiende por estanflación? Ahí debe haber las alternativas, ¿no? La estanflación no es otra cosa que el fenómeno inflacionario más la recesión en la que entra una economía. ¿Qué cosa es recesión? Caída del PBI. ¿Qué cosa es una inflación? Incremento del nivel de precio del conjunto de la economía. ¿Correcto? Eso es lo que me describe un fenómeno de esta naturaleza. Pero también podría haber una brecha. A ver, ¿qué me representa, por ejemplo? Acá les voy a mostrar un gráfico. A ver, este gráfico, ¿qué me representa? Estaba en el punto E1, chicos, inicialmente. Ahora la economía está en el punto E2. A ver si nos hemos entendido. El E2, ¿qué me representa? Miren en la parte inferior del gráfico y ya me está diciendo ahí qué cosa me representa. Yo ¿Inflación? Una inflación. Es decir, estoy por encima de mi potencial. Yo puedo producir nada más cantidad 1, tal como estoy ahí en el equilibrio 1, en E1. Ese es lo máximo que puedo producir. Pero sin embargo, la economía está produciendo por encima de su potencial. Es decir, por ejemplo, todos los que estamos en este salón tenemos un trabajo, pero sin embargo el mercado requiere más mano de obra. De repente por ahí hago un doble turno, un fin de semana, trabajo un sábado domingo como vigilante, o un sábado y domingo como de repente apoyo en un restaurante adicional, pero estoy teniendo trabajos adicionales, estoy trabajando por encima de mi potencial. ¿Por qué? Porque hay una demanda laboral por encima de lo que puede ofrecer esta economía. ¿Cuántos trabajadores solamente tenía esta economía? ¿Recuerdan ustedes? Tenía 10, ¿no? Los 10 solo pueden trabajar hasta cantidad 1. Pero como la economía requiere más mano de obra, estos 10 trabajadores están trabajando un doble turno, hasta E2. Y por lo tanto están recibiendo doble sueldo, por decir, ¿no? Ese doble sueldo les permite tener más plata en el bolsillo, ¿no? A ver, piensen un poquito. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, cuando hay más plata en el bolsillo, ¿qué pasa con el precio en la economía? Jóvenes. Los precios bajan. ¿Bajan los precios cuando tengo más plata en el bolsillo? Los precios suben, profesor. Los precios suben.
Si tengo más plata en el bolsillo, y ahí está, tal es así que sube de precio 1 a precio 2. Ahí está, miren. Repito, ¿cuánto estaba el precio inicialmente? 1, P1. Ahora, como los trabajadores tienen doble sueldo, tienen más plata en el bolsillo, los precios suben. Es como cuando te regala el Estado bonos. Cuando el Estado te sube tu salario políticamente, a todos los profesores les voy a aumentar su sueldo el 20% más. ¿Tiene más plata en el bolsillo? Correcto. Los precios suben. Suben hasta E2. Ese E2, ¿qué me representa en este gráfico? ¿Ya lo están viendo? ¿Qué me representa? Una situación inflacionaria. Y ya les estoy mostrando ahora gráficamente por qué. La gente tiene más plata, gana doble sueldo, los precios suben en el conjunto de la economía y eso me representa a mí una brecha inflacionaria. ¿Correcto? Y habíamos dicho que cuando la demanda agregada estaba por acá, esto era una brecha recesiva, ¿no? Entonces, miren, les estoy mostrando gráficamente la brecha inflacionaria y la brecha recesiva. Al lado derecho la brecha inflacionaria y al lado izquierdo la brecha recesiva. Es decir, del equilibrio a la derecha es recesión o inflación y del equilibrio hacia la izquierda es recesión, para que se entienda. Ya les expliqué por qué recesión, no hay desempleo. ¿Y por qué inflación? Hay una actividad económica hiperdinámica en E2. Los factores productivos están trabajando por encima de su capacidad instalada. Un tractor está trabajando día y noche, un trabajador tiene doble empleo, ¿se dan cuenta? A eso se refiere cuando hablamos del potencial hacia la derecha, inflación, pero del potencial hacia la izquierda estamos hablando de una recesión. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que me representa a mí y me describe este tipo de modelos, ¿no? Modelos económicos. Entonces, yo podría, por ejemplo, tener una preguntita tipo examen, a ver, para que ustedes estén preparados para el examen correspondiente. Vamos a poner un ejercicio bastante puntual con respecto a este tema que estamos desarrollando el día de hoy. A ver, por ejemplo, si tenemos acá, si tenemos un equilibrio macroeconómico, sí, con los siguientes datos. Por ejemplo, tengo acá una demanda agregada que es igual a 50.000 menos 100 multiplicado por el precio.
Esa sería la demanda agregada, ¿no? ¿Por qué? Porque me representa una pendiente de qué tipo negativo. Esto es la demanda agregada. Por acá no se olviden el PBI y por acá el nivel de precio del conjunto de la economía. Y luego me dice que tengo una oferta agregada. Una oferta agregada que es igual a 5.000 más 50p. $50 multiplicado por el precio. ¿Correcto? Entonces, en base a estos datos, me dice ahí usted el PBI de equilibrio. ¿Qué tengo que hacer? Cuando me hable de equilibrio, tengo que igualar la demanda agregada, debe ser igual a la oferta agregada. Entonces, simplemente reemplazo. ¿Cuál es la demanda agregada? Es 50.000 menos 100 por P igual a oferta agregada. ¿Cuánto es? 5.000 más 50p, ¿no? Agarren su calculadora, despejan P y el precio, ¿cuánto le sale? 300. El precio sale 300. Ese precio reemplazan en cualquiera de las dos funciones y la cantidad de PBI le sale 20.000, ¿no? Sí, 20.000. 20.000. ¿Se dan cuenta que hemos hallado el equilibrio? ¿Y cuál es la oferta agregada gráficamente? Estaríamos ahí. Entonces, si yo pongo esos datos en el gráfico, acá debería estar el 20.000 y el nivel de precio debería estar aquí, del conjunto de la economía. ¿Correcto? Ahí está, 300. Y esto es el equilibrio. A ver, si nos hemos entendido, si yo, estimados estudiantes, le trazo aquí esta curva vertical, ¿qué estoy representando en este momento, en esta economía? Es decir, ese color celeste es el PBI potencial, es la oferta agregada a largo plazo. ¿Y qué me estaría representando ese gráfico en este momento? ¿Nadie? Es decir, aquí en E0, ¿qué estaría pasando? ¿Acaso no es el pleno empleo? Pleno Seguro, empleo, ¿no? el pleno empleo, no se olviden de eso. Este gráfico es el pleno empleo. Es decir, la economía está en pleno empleo en este momento. ¿Correcto? Está en pleno empleo. Docente, pleno empleo es igual que el PBI potencial. Así es. Eso métete a la cabeza, Henry, y se acabó. Pleno empleo es sinónimo de PBI potencial. Pero siempre en cuando, Henry, esté la oferta agregada y la demanda agregada coincidiendo con el pleno empleo, con el PBI potencial. ¿Me dejo entender? Siempre en cuando esté así como está ahorita en el gráfico. Ahí como está. Ahí hay pleno empleo. La pregunta es, ¿siempre está así la economía? Esa es la pregunta. No, No. La demanda agregada podría estar tirada hacia la izquierda. ¿Me dejo entender? O podría estar por sobre el pleno empleo o el PBI potencial.
Es decir, en el corto plazo puede estar por debajo o por arriba del PBI potencial, la economía. Pero ahorita lo que están viendo ahí en la pizarrita es la representación plena de una economía del pleno empleo. ¿Correcto? Para redondear la idea, miren, ¿qué pasaría si la inversión se da en esta economía por un monto de 12.000? Es decir, el PBI crece por un monto de 12.000. ¿Correcto? ¿Qué pasaría? Producto de una política monetaria expansiva. Entonces, a este 50.000, tengo que agregarle yo, ¿cuánto? Los 12.000. Por lo tanto, la nueva demanda agregada, ¿cuánto sería? Ya de frente ya. Si me dicen que producto de una política monetaria, eh, producto de una política monetaria, hay un incremento de 12.000 en la demanda agregada. Por lo tanto, si yo acá tengo 50.000 más 12.000, ¿cuánto va a ser la nueva demanda agregada? 1, le voy a llamar prima, va a ser igual a 62.000, ¿o no, chicos, chicas? ¿Correcto? Menos 100 por P. Bien por P. Entonces ahora voy a trabajar, miren, voy a trabajar esta nueva demanda agregada, ¿correcto? Con la oferta agregada inicial. Eso sí no ha cambiado. Entonces, ¿qué hago? Igualo ambos. Entonces, quiero hallar yo qué ha pasado con esta política monetaria que ha incrementado la demanda agregada. Esta política monetaria ha sido una política monetaria expansiva, ¿no? Que ha hecho que haya más dinero en la economía. Cuando hay más dinero en la economía, normalmente la gente compra más, los inversionistas amplían sus instalaciones, el gobierno gasta más en sus políticas sociales y así por el estilo. Por lo tanto, la demanda agregada se ha incrementado. Por ende, si yo igualo estas dos, oferta agregada igual a demanda agregada, ya lo están haciendo. ¿Cuánto me sale el precio ahora? 380, 380. ¿Y el nuevo PBI cuánto es? 24.000. 24.000. El nuevo PBI es 24.000. ¿Qué ha pasado? Miren lo que preguntaba su compañero. La demanda agregada está por encima del PBI potencial, la nueva, la lila. Obviamente, la política monetaria ha hecho que la economía, el PBI se incremente. Era 20.000, ahora es 24.000. El PBI se ha incrementado, es decir, ha sido una buena medida el que se incremente el PBI. Pero ese incremento del PBI y mayor dinero en la economía, hemos dicho que genera, si estamos por encima del PBI potencial. Miren, ¿qué está Una generando? brecha inflacionaria. Correcto, pero miren, gráficamente hace que suban los precios también, miren, a 380 los precios. ¿Y esto qué cosa es? Inflación. Y efectivamente, ¿qué me está representando aquí? Lo que vimos hace un momento en el gráfico,
una brecha inflacionaria, lo que dice su compañero. Miren, me está mostrando gráficamente este ejercicio y matemáticamente o aritméticamente también, que si bien es cierto que la medida ha sido positiva porque ha buscado incrementar el PBI, pero ese incremento, si bien es cierto que ha generado mayor empleo, pero sin embargo me está generando a la vez, ¿qué cosa? Una inflación. ¿Se dan cuenta? Miren cómo un ejercicio numérico, también gráficamente en este modelito oferta agregada, demanda agregada, que es el tema del día de hoy, me está mostrando los efectos y que yo, en base a este análisis, puedo tomar decisiones más coherentes en la economía. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, señorita, eso es lo que hemos querido desarrollar el día de hoy para que ustedes tengan una idea, repasen estos conceptos, van a ir relacionados a este conjunto de ejercicios que estamos desarrollando en el transcurso de desarrollo del curso, y por lo tanto yo los invito a que revisen sus apuntes, revisen los materiales, revisen las lecturas, los videos, para que tengan una idea muy precisa. No se confíen en la inteligencia artificial porque, les vuelvo a recalcar una vez más, van a ser monitoreados y la universidad tiene los mecanismos para demostrar fehacientemente que han utilizado algún otro tipo de herramienta que no es válido para el desarrollo de la evaluación final. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Estoy calificando el producto número 3. Docente, una consulta. Sí, genial. ¿El examen final va a venir los temas de todo el curso o principalmente de la última unidad? Es todo el curso, es todo el curso. Por eso se denomina evaluación final, ¿no? Viene desde el tema 1 hasta el tema que vamos a ver la próxima semana, que es comercio internacional o la economía abierta, ¿no? Entonces es todos los temas, las 4 unidades. No se olviden de eso. ¿Correcto? Entonces, la próxima semana, si nos da tiempo, vamos a seguir desarrollando algunos ejercicios más relacionados al examen final para que ustedes tengan preparados. Con resolver y volver a revisar los ejercicios que hemos desarrollado, yo pienso que en la práctica estarían preparados. Solo necesitan repasar toda la parte teórica para la evaluación final. ¿Correcto? Eso sí, yo me comprometo a desarrollar ejercicios tipo que van a venir en la evaluación final. Es decir, ya estamos en eso. La próxima semana vamos a complementar con unos ejercicios adicionales y la parte teórica ya quedaría para el estudio de cada uno de ustedes. ¿Correcto? Eso sería el compromiso, jóvenes. Bien, buenas noches y nos estamos viendo la próxima semana. Bye, bye. Profesor, un favor, Sí, ¿le Miriam. puedes entrar la pizarrita para tomarle una foto? Ahí. Sí, listo, muchas gracias. Correcto. Bien, chicos, chicas, hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias, docente. Buenas noches. A ustedes, buenas noches.